Muy buenos días tengan todos. Aquí estamos una vez más reunidos por medio de bueno, la manera técnica que tenemos que usar durante este tiempo. Pero qué gusto es poder saludarles y tener un tiempo juntos para estudiar la palabra de Dios. Hemos empezado ya una serie de lecciones en momentos de crisis, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. Y empezamos estudiando la vida de Abraham. Y para la primera lección tenemos el título Obediencia en la crisis, de Génesis 12 al 22. ¿Han hecho su tarea de leer esta porción? Para tener todo el contexto de lo que hemos estudiado y vamos a estudiar hoy también de la vida de Abraham. Bueno, espero que sí. Si no, todavía tienen su tarea de leer Génesis 12, o Génesis capítulo 12 al 22, ¿no? En cuanto a la vida de Abraham. Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, gracias te damos por el privilegio de estudiar junto a tu palabra. Pido, Señor, que tú ayudes a nosotros a entender lo que tienes para nosotros. Lo que vamos a ver hoy en la vida de Abraham habla de un sacrificio y un sustituto. Te damos las gracias porque Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto para proveer por nosotros y para nosotros la salvación. Señor, ayúdanos a meditar en nuestra responsabilidad delante de ti, tal como Abraham, de obedecerte y cumplir con tu voluntad todos los días en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos durante esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el versículo clave tienen en sus hojitas ahí para esta semana es Génesis capítulo 22 y versículo 14. Y dice este versículo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y vamos a examinar, enfocándonos en esta mañana más en Génesis capítulo 22, pero vamos a usar otras porciones también para ayudarnos a entender la lección y lo que Dios hizo en su vida de Abraham durante esta prueba, una crisis bien grande en su vida de Abraham. A la verdad vamos a llamarlo la prueba máxima de su fe de Abraham. Un poquito de como repaso para empezar en esta mañana, para notar que la fe es la clave para la victoria en la crisis. La fe es la clave. Sea lo que sea la crisis en nuestras vidas, tenemos que ejercitar fe en Dios. Dios tiene control. Aquí estamos en medio de esta pandemia. El gobierno sí pone restricciones, quita restricciones, tiene sus reglas para cómo tratar este tiempo, pero es Dios quien está en control. Y entonces tenemos que poner nuestra fe no en el gobierno, pero en Dios, quien tiene control de todo. La fe es la clave para victoria en cualquier que sea la crisis. Abraham es un ejemplo extraordinario de la fe en el momento de crisis, pero no debemos verle como una persona sobrehumana, ¿no? Porque era un ser humano igual como nosotros. Tuvo éxitos, pero también tuvo fracasos. Se lo denomina el amigo de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 23, el amigo de Dios, y notamos eso la semana pasada, qué bonito es tener este nombre, ¿no? Ser conocido como amigo de Dios. ¿Eres tú? ¿Somos nosotros amigos de Dios en esta mañana? Experimentó una cantidad de fracasos en su vida, no siempre era así tan cercano a Dios, en comunión siempre con Dios, igual a nosotros, a veces sí, llevamos la vida más cerca a Dios y a veces un poquito más lejos o haciendo dependencia en nuestra propia manera de vivir y no depender de Dios. Bueno, igual Abraham. La fe de Abraham fue probada muchas veces a lo largo de toda su vida y hoy día vamos a estudiar la prueba de su fe más grande que está por venir en capítulo 22.
Vamos a hacer un repaso, y eso es rápido, de lo que hemos estudiado hasta este punto. Y primeramente hemos visto la fe y el futuro. La fe y el futuro, en cuanto al capítulo 12, Jehová había dicho a Abraham: vete de tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. La fe y el futuro. Notamos que Abraham y su familia servía, o su familia por lo menos, servía a otros dioses en un lugar que se llama Ur, un lugar conocido por su idolatría. Ur de los caldeos. Pero cuando Dios le llamó a Abraham, él obedeció. Y notamos que la fe verdadera produce obediencia. Produce obediencia. Entonces Dios le llamó a Abraham salir de Ur con su familia. Bueno, su familia inmediata, ¿no? Llevó aún su padre, su hermano, otras personas consigo, pero en obediencia salió. Y notamos en el libro de Hebreos que dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. La fe verdadera produce obediencia. Y notamos que la fe, en cuanto a obediencia, es paso a paso, obedeciendo la dirección y la palabra de Dios. Hermanos, no entendemos, no sabemos qué va a suceder mañana, el otro año, así, en el futuro. Pero Dios está encargado de hoy y quiere que estemos nosotros confiando en Él para hoy, las necesidades de hoy, y obedeciéndole paso a paso para los días que vienen. Siempre caminando en los pasos de nuestro Señor. Entonces notamos esto en cuanto a la fe. Una clave para la fe es obediencia, y tenemos que obedecer a nuestro Dios. Abraham llegó de Ur, llegó por fin a un lugar llamado Canaán, a veces llamado también la tierra prometida, a un lugar llamado Betel. Bueno, él puso el nombre en este lugar donde edificó un altar y adoró a Dios por haber llegado ya por fin al lugar donde Dios había dirigido a él y su familia. Betel, casa de Dios. Notamos la curva, como siguieron los ríos Tigris y Éufrates para llegar a Arán primero, y de ahí Dios le empujó un poquito más para llegar por fin a Betel, a Canaán, la tierra prometida. Entonces, el futuro para Abraham era de salir de Ur y llegar a la tierra prometida, y él obedeció a Dios. Después notamos a la fe y el fracaso, la fe y el fracaso. Y no vamos a llenar blancos en esta parte, pero notamos primeramente fracaso en la obediencia parcial. Recuerde que fue a Arán y en un sentido acampó ahí, vivió ahí un buen rato, ¿no? Hasta que Dios tenía que decir: eso no es la tierra prometida que yo he dicho a ti, ¿no? Vete de tu casa a la tierra que te mostraré. Arán no era la tierra que Dios quiso mostrar a Abraham para que él ocupara este lugar, ¿no? Entonces, una obediencia parcial. El peligro de una parte de la verdad, y estudiamos la vez pasada, como salieron de Canaán y se fueron a Egipto, y ahí medio mentira con el faraón, bueno, causó muchos problemas, y el nombre de Dios también fue maltratado, o las personas no tenían una buena impresión de quién es Dios, porque mira, que dice que es seguidor de Dios, es un mentiroso, ¿no? Entonces, y el fracaso en el tardar, cuando ellos, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios ha prometido una herencia, muchos hijos, pero no tenemos nada de descendencia. Primeramente Abraham dijo: de repente el siervo más grande en mi casa puede ser mi descendiente, y todas mis cosas entrego a él. Y Dios dijo no. Entonces trataron de ver otra forma. Abraham en este momento y Sara, o Sarai, trataron su propia manera de tener un hijo, ¿no? Con Agar, su siervo, su esclavo de Sara. Pero tampoco era el plan de Dios. Entonces, al tardar Dios, ellos pensaron: bueno,
entonces vamos a tomar las cosas en nuestras propias manos y hacer lo que a nosotros parece lo bien. Pero no es el plan de Dios, tenían que depender en Dios. Por fin Abraham aprendió que Dios siempre cumple sus promesas y siempre está a tiempo. Tenemos aquí un cuadro de nacimiento de Cristo Jesús de repente, ¿no? Pero notamos una cosa de Gálatas 4:4, el versículo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice ahí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el momento exacto, cuando pensamos en Cristo Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento, todas las personas miraron hacia adelante a la persona de Cristo Jesús, su venida, su vida, su muerte, su resurrección, ¿no? Todo esto del Antiguo Testamento miraron adelante. Nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento y aún hasta hoy miramos atrás. El evento central de toda la historia del ser humano es la persona de Cristo Jesús. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, justo a la hora que Dios planeó, vino Cristo al mundo. Igual en su vida de Abraham y de Sara. Dios tuvo en su mente un plan perfecto, un tiempo perfecto para el nacimiento del descendiente prometido, ¿no? De la herencia prometida, de su hijo Isaac. Dios tuvo esto planeado. Y ahora vamos a tocar hoy la prueba máxima de la fe, la prueba máxima de la fe. Y estamos en Génesis 22 para esta mañana. Notamos una cosa aquí en cuanto a la prueba máxima de la fe. Abraham y Sara no entendieron la respuesta de cuándo ni cómo Dios iba a proveer para ellos una herencia, un hijo, ¿no? Cómo Él iba a cumplir su promesa y cuándo. Ya han pasado ellos la edad de tener hijos y entonces están pensando, ¿cuándo Dios? Y por eso tratan de ayudarle, ¿no? A Dios a su propia manera, a sus propios planes, ¿no? ¿Y cómo es? Sara ya pasó la edad de tener hijos. ¿Cómo es que ella su vientre va a abrir y dar a luz a un hijo? Es imposible. ¿Cuándo? ¿Cómo va a cumplir su promesa? Volvemos a capítulo 12, primeramente, para leer algunos versículos en cuanto a qué es la promesa que Dios hizo, ¿no? ¿Qué es lo que están preguntando Abraham y Sara en cuanto a cuándo y cómo Dios, ¿no? Porque Dios prometió estas cosas. Mira capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, en Abraham, porque descendencia de esta misma línea, humanamente, al lado humano de Cristo, nació en esta línea. Y por eso, Cristo vino al mundo para todo aquel que en Él cree. Él murió, ¿no? Y entonces, la bendición prometida aquí a Abraham iba a suceder, iba a tener su fin miles de años después con el nacimiento de Cristo Jesús. Pero aquí es la primera indicación de la promesa para Abraham, ¿no? Y continuamos, capítulo 13 y versículo 16, y versículo 16. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Allá, ¿está escuchando esto Abraham? Voy a tener descendencia, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Han pasado los años, están pasando los años. ¿Cómo puede ser? Capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová.
Bueno, creyó, a mi parecer, a un cierto punto, porque todavía después de esto, trató esto para ayudar a Dios en otra manera, tener un hijo, ¿no? Este capítulo 17, los primeros versículos, ya dice que Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y ahí vemos su cambio de nombre también, ¿no? Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 16. Habló la misma promesa a Sara también. Y la bendeciré, hablando de Sara, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, aquí vemos la promesa. Pero Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo va a cumplir esto? Llegó el momento cuando ellos entonces trataron de ayudar a Dios con su plan de tener un hijo con Agar. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Volvemos a capítulo 17, por favor. Capítulo 17 y versículo 18. Dice: entonces, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas, versículo 21, yo estableceré mi pacto con Isaac, él que Sara te dará a luz por ese tiempo, el año que viene. El pacto, la promesa es con Abraham y Sara, no con ningún otro, ¿no? Y entonces, llegando más adelante en capítulo 18, 19, ahí vemos que cumplió igual como Dios había prometido a ellos tener un hijo. Saltamos a capítulo 21. Capítulo 21. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concedió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahora, una cosa interesante cuando pensamos en esto, que había otra pregunta de repente en sus mentes de Abraham y de Sara. Al ver la fe de Abraham, vemos que esperaron en Dios, aunque no entendieron otras dos preguntas, no simplemente cuándo ni cómo, pero por qué ni para qué. Y esas preguntas vamos a tocar más en el tema de hoy, con el sacrificio de Isaac. Dios iba a probarle fuertemente, intensamente. La prueba de fe es necesario para su gloria de Dios, para que Él tenga gloria en nuestras vidas. Si nosotros podemos manejar todas las cosas en nuestras vidas y llegar a soluciones nosotros solos, no hay gloria para Dios. La gloria viene para los hombres. Más bien debemos vivir para los aplausos del cielo, que Dios aprueba lo que sucede en nuestras vidas. Bueno, no entendieron por qué ni para qué. A veces cuando suceden las crisis en nuestras vidas, por ejemplo, virus, ¿no? COVID-19, decimos, ¿por qué Dios? ¿Y para qué Dios?
Bueno, yo he escuchado de varias personas que han llegado a conocer a Cristo a través de la crisis. Y si no fuera por la crisis, no estuvieran ellos de repente buscando a Dios, ¿no? Pero cuando el Espíritu toca sus corazones, así abren sus vidas a Él y reciben a Él. A veces eso es la respuesta, ¿para qué? ¿No? Y el resultado máximo es que Dios reciba la gloria. Que Dios reciba la gloria. En la prueba máxima de la fe, su fe de Abraham fue probada. Cuando Isaac pasaba ya por sus años de adolescencia, Dios se le apareció a Abraham y le dio instrucciones para que hiciese algo que parecía irracional. Digo parecía, no más. Porque Dios siempre está en control. Nunca comete errores, ¿no? Pero en esta prueba, con Abraham podemos nosotros también raspar la cabeza y decir, ¿cómo? No, Dios, ¿de veras? ¿Qué es que quieres, no? Después de proveer un hijo milagroso, Isaac, Dios le pidió a Abraham ofrecer a Isaac en sacrificio. Vamos a capítulo 22, por favor. Solo para leer los primeros versículos y de ahí tocamos otro tema. Dice, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Es una manera buena de responder a Dios cuando Dios nos llama. Heme aquí, como Isaías también, ¿no? Envíame a mí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Único en el sentir, el único de la promesa, ¿no? Que Dios le había hecho el pacto con Abraham. El único es Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Regresamos un ratito a capítulo 17 y versículo 17. Al escuchar de Dios que iba a tener un hijo en su vejez, dice entonces Abraham, 17, se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Se rió, ¿no? Imposible. Bueno, no para Dios no hay nada imposible. Pero vemos también lo que sucedió con Sara, capítulo 18, versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendrá deleite siendo también mi señor ya viejo. Algunas señoras hablan a sus esposos como mi viejo, pero no que debe de llamar a mi parecer, pero de todos modos Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto lo que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Se rieron los dos, Abraham, Sara también. Y aún su nombre Isaac significa risa. Era el resultado de risa. Bueno, de repente la risa aún de Dios, mirando con ellos con una sonrisa. ¿No te he dicho, voy a proveer un hijo a través de Abraham y Sara? Ustedes tienen que creerme, ¿no? Ahora, Dios propone algo muy raro. 22 otra vez. Toma ahora tu hijo, versículo 2, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Y aquí es la parte más difícil. Y ofrécelo ahí en holocausto. ¡Wow! Pero Dios prometió no es casado, no tiene hijos. ¿Cómo va a pasar la línea de la promesa a través de Isaac si voy a matarle? Dios quiere de nuevo a Isaac, ¿no? Y como dije, raspamos la cabeza, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Bueno, como Pablo podemos ser perplejos, pero no debemos de ser desesperados. Con un dedito aquí en Génesis capítulo 22, vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios y capítulo 4 y versículo 7.
2 Corintios 4, versículo 7. Pablo escribe así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y saltamos al versículo 15. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Abraham no tuvo esta parte, esta porción de la Biblia, pero yo creo que él entendió a Dios en esto. De repente vamos a sufrir momentáneamente, pero es para la gloria eterna de Dios, ¿no? Lo que Él quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Su obediencia de Abraham fue inmediata su obediencia. Se levantó, dice en versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No sé si ustedes pueden un ratito imaginar lo que sucede aquí. ¿Qué va a decir Abraham a Sara? Muy de mañana se levantó. Sara, voy a llevar a Isaac conmigo. No sé si él contó a ella lo que iba a suceder. De repente sí, no sabemos, no tenemos esto escrito, pero ¿puede imaginar? ¿Qué está diciendo también a Isaac? Bueno, Isaac como adolescente de repente es muy gozoso de acompañar a su padre en un viaje, ¿no? Y con algunos siervos también, provisiones. Y de repente Isaac le contó a él, por lo menos, vamos a un lugar lejos para hacer un sacrificio para Dios. Y entonces llevaron la leña, llevaron el fuego, es decir, cenizas vivas, que llevaron en una fuente, siempre de un lado al otro para poder prender fuego en el momento de acampar. Entonces se fueron hacia el lugar que Dios había indicado. Isaac, Abraham y 2 siervos también. Hay un versículo, yo paré en versículo 4, pero versículo 5 es algo muy, muy interesante, ¿no? Mira el versículo 5, 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Pueden ustedes entender la fe en esas palabras de Abraham? Iremos, adoraremos y volveremos. Su fe era tal. Dios le había pedido a él ofrecer a Isaac en holocausto, en un sacrificio. Su fe era tanto que él creyó: si vamos y aun si llega el momento de ofrecer a mi hijo, Dios va a hacer algo, ¿no? No sé qué, pero volveremos. En verdad, ahora podemos volver a las preguntas, las últimas 2 preguntas. ¿Por qué y para qué? Esas son preguntas de parte de Abraham. ¿Qué? Dios, ¿qué es lo que quieres para sacrificar a mi hijo? ¿Pueden imaginar a Abraham acostado cada noche en ruta a este lugar? Dice, al tercer día llegaron al lugar designado por Dios, ¿no? De repente ahí, no sé, como padre, si pudiera aún dormir en la noche pensando: wow, en algunos días voy a llegar a algún lugar y voy a sacrificar, voy a matar a mi propio hijo. Oh.
me imagino que ahí está de repente mirando a las estrellas en la noche y pensando, Dios, tú has dicho que mi descendencia será como las estrellas del cielo, pero si voy a matar a no tendré descendencia. Ahí está de repente Abraham en su mente luchando con Dios por la noche, ¿no? Pero él creyó a Dios y por eso pudo decir a los siervos, volveremos a vosotros. Dios le estaba pidiendo a él lo imposible, sacrificar la única simiente que tenía. Pero Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios sin importar lo que fuera la voluntad de Dios, ¿no? ¿Te parece que Abraham en realidad pensó que tendría que matar a su hijo? Yo creo que sí. Si hubiese pensado en otro modo, entonces no sería un ejemplo grande de la fe, ¿no? No se puede caracterizarle como hombre de fe. Abraham aún creyó que Dios resucitaría a Isaac. Y qué asombroso es esta idea. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 y versículo 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía fe hasta este punto, listo para matar a su hijo, creyendo que Dios es poderoso aún para resucitarle, para levantarle, ¿no?, de la muerte. Lo que Dios está haciendo en su vida de Abraham, quiere hacer en nuestras vidas también. No pide a nosotros sacrificar nuestros hijos, pero sí quiere que sacrifiquemos nosotros cualquier ídolo en nuestras vidas, que es una cosa, una persona, una idea más importante que Dios, para que Dios sea el primero en nuestras vidas. Eso es lo que quiso de Abraham, yo creo. Abraham amaba pero bastante, y aún Dios declara, lleva a tu hijo, el que te ama, el que amas, ¿no? Lleva Y de repente su amor para Isaac era tanto que a veces menguaba un poquito su amor para con Dios. Entonces Dios está pidiendo, ¿estás dispuesto, Abraham, a entregar a mí lo que a ti es más valioso, más precioso? La prueba era esto, para que su primer amor llegue a ser Dios. Su primer amor tenía que ser Dios. Y hay que poner esas palabras, primer amor, en sus hojitas, ¿no? Su primer amor tenía que ser Dios. Y hermanos, lo que tenemos que entender es esto, que Dios quiso su corazón total de Abraham, no la vida de su hijo Isaac. Dios está probando, y Dios más bien pudo haber dejado todo el escenario suceder, resultar en la muerte de Isaac y todo, y después levantarle, resucitarle. La prueba era hasta este punto, ¿no? Para pedir de Abraham su corazón total. ¿Sabe qué? La misma cosa pide de nosotros. Dice en Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, es necesario buscar a Dios, y después todas las otras cosas se ponen en su debido lugar. Es una parafraseo de este versículo, pero la idea es que el resto de nuestras vidas
se va a poner en orden cuando ponemos a Dios primero. Dios quiere también de nosotros que nuestro primer amor sea Él. Más, yo amo bastante a mi esposa, yo amo bastante a mis hijos, pero mi amor para con Dios tiene que ser primordial y mayor aún, ¿no? Entonces, volvemos un poquito a lo que sucedió aquí, versículo 6, volviendo a Génesis 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Otra vez, ponte ahí en este lugar. ¿Puede imaginar la leña que iba a ser puesto debajo del sacrificio? Isaac mismo está cargando. Puso la leña en él, ¿no? Él tenía que llevar su propia leña para su propio, el sacrificio de sí mismo, ¿no? Y tomó el fuego, el cuchillo, fueron ambos. Entonces habló Isaac. ¿Puede imaginar lo que está pensando aquí? Padre mío, papi. Una cosa, respondió Abraham, y él respondió, heme aquí mi hijo. Como, ¿qué quieres, hijo? Entonces responde Isaac, versículo 7, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí está Isaac. Bueno, papi, dijiste que vamos a sacrificar. Tenemos leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego, todo listo para dar un sacrificio, menos una cosa, el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Dice. Y la respuesta de Abraham es, respondió Abraham, versículo 8, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Parece que eso satisfizo la curiosidad de Isaac. Dios va a proveer. De su punto de vista de Isaac, bueno, falta una cosa aquí, ¿no? Y Abraham, confiado en Dios, Dios va a proveer para el holocausto. Esta fue la prueba suprema de Abraham y la sobrellevó en verdad victoriosamente. Demostró su amor hacia Dios. Estuvo dispuesto a ofrecer a Dios y obedecer a Dios en dar su hijo sin importar el costo. Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. De repente pidió a Isaac ayudarle. Vamos a juntar esas piedras, Isaac. Ahí están juntos poniendo todas las piedras para el altar ahí. Y puso la leña también. Y ahora, papi, ¿qué estás haciendo? Dice que ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar. Papi, ¿qué es esto? Y puede también imaginar, ahí está Abraham con su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahí está, ¡papi! Wow. En este momento, dice, entonces el ángel de Jehová se dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tienes a mí como tu primer amor. Y estás dispuesto a dar lo más valioso en su vida, su hijo, en obediencia. Y entonces Dios aprobó la vida de Abraham en este momento, aprobó su fe, su obediencia, ¿no? Y versículo 13, miramos lo que sucedió después, ¿no? Y dijo, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios alabó a
a Abraham en versículo 12 por su fe, ¿no? Lo que notamos es que su fe de Abraham, vamos a volver ahí, su ofrenda de Abraham fue aceptada por Dios. En el momento final, Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó un carnero para la ofrenda en lugar de Isaac. Y por eso Dios alaba a Abraham. Ya sé que tu fe es tanto que yo soy tu primer amor. Después que Abraham hubo ofrecido el carnero en vez de Isaac, denominó el lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Abraham realmente sabía por experiencia propia que en momentos de crisis Dios ciertamente provee. Y algunos de ustedes son testigos de la provisión de Dios, aún en este momento de crisis con la pandemia que tenemos, ¿no? Algunos en cuanto a, de repente, su comida en casa, sus necesidades, Dios ha provisto. Abraham, nota aquí que Dios provee para los suyos. Como Moisés en el Mar Rojo, los sacerdotes en el río Jordán. La pregunta es, ¿pondremos nuestros pies en el agua antes de que se parten las aguas? Es lo que hizo Abraham. Antes que supiera que Dios iba a proveer otro holocausto, otro para él, ¿no? Él hizo todo hasta el último momento. Entonces pide eso de nosotros también, que nosotros estemos dispuestos, ¿no?, a hacer lo que agrada a Él en obediencia en medio de la crisis. Y Dios proveerá. Ahora, últimamente aquí la fe, la prueba máxima de la fe, notamos la fe verdadera y los resultados de la fe verdadera. Primeramente, notamos que la fe verdadera tiene que ser basada en la palabra de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios, la palabra de Dios. Dios dio la promesa y Dios va a cumplir sus promesas. Volvemos un ratito nomás, algunos versículos breves, en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los antiguos, los patriarcas, ¿no? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, eso es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y por la fe Abraham, entonces, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mirando adelante, los patriarcas terminaron sus peregrinajes bien. Recibieron al fin la promesa, no en la tierra muchos de ellos, pero la patria celestial espera a los que confían en Dios. Iban a recibir las promesas de Dios, si no en esta vida, en el futuro, ¿no es cierto? La fe verdadera también se pone más fuerte por la paciencia para aguantar frente a la crisis. Se pone más fuerte. Habacuc 2, versículos 3 y 4. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En su tiempo perfecto de Dios se cumplirá, ¿no? Tercero, la fe verdadera vive un día a la vez, confiado en Dios, paso a paso, sin preocuparse por mañana. Y en esto, aquí algunos mandatos breves para nosotros, ¿no? Hay que regocijar en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice en el Señor. Están
alegres, contentos con este virus, coronavirus y las restricciones. No, en las circunstancias no. Pero nuestro gozo es más profundo, debe ser basado en la persona de nuestro Dios, ¿no? Entonces, regocijar en el Señor a pesar de la prueba, de la crisis. Segundo, hay que orar sin cesar. Según 1 Tesalonicenses, orar sin cesar. Si no puede hacer nada más, hay que orar. Hay que orar. Y hay que dar siempre gracias por todo a Dios y Padre. Cuando tuvimos antes nuestro tiempo de oración en la iglesia, varias veces personas levantaron su mano con una petición y dijeron o una palabra de acción de gracias. Gracias Dios por las pruebas. ¿Por las pruebas? Sí, porque Dios está en control. Y eso vamos a contestar para el último en esta mañana. Dice, ¿por qué es probada nuestra fe? Uno, es para hacernos madurar en nuestra fe. No tenemos tiempo para leerlo todos estos versículos, pero pueden ustedes leerlo en casa después. 1 de Pedro 1, especialmente versículo 7, habla de que la experiencia, la prueba de nuestra fe, aumenta nuestra fe en Dios, hace madurar, no es ligera la manera en que tomamos nuestra fe, confiamos plenamente en Dios, ¿no? Y también la fe es probada para quitar de nosotros las impurezas, como el proceso de refinar el oro. Recuerda el versículo de Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. A veces es para este propósito, para hacernos mirar arriba, no las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Y quisiera terminar con Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer dos porciones breves ahí nomás, pero para hacernos mirar arriba. Dice en versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Es interesante, usted puede poner su propiedad ahí, ¿no? Y dice, hay que acordar lo que Dios ha hecho en su vida por esos, en mi caso, 65 años, ¿no? Para usted, ¿cuántos años tiene? Dios ha sido fiel. Y si ha sido fiel en el pasado, fiel será para el futuro. Hay que mirar a Él, no la circunstancia, mirar a Él, confiar en Él. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Buen consejo para nosotros hoy también. 3, para hacernos, eso sería 4, para causarnos entregar nuestras vidas totalmente a Él. Totalmente a Él. Cuando vemos de repente el versículo 11, empezamos ahí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandatos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Sabe? Cuando todo anda bien a veces en nuestras vidas, ahí estamos contentos y no buscamos a Dios. Cuando viene la aflicción, ¡ah! Dios, ayúdame. Bueno, Dios desea ser nuestro Dios no solamente en momentos buenos, pero también en el tiempo de aflicción. No olvides de Jehová tu Dios. Cualquier que sea las crisis que enfrentemos, podemos confiar en Jehová Jireh. Dios sí proveerá, suple nuestras necesidades. Podemos depender de Él. No hay crisis que sea demasiado grande como para que el Señor no pueda salir a nuestro auxilio. Hoy día podemos confiar en Él tan plenamente como lo hizo Abraham hace siglos. Hemos visto a Abraham con las cualidades de una persona muy parecida a cada uno de nosotros, con problemas similares a nosotros.
Él enfrentó crisis en su vida, a veces fracasando, pero cuando los sobrellevó con fe. Considerando el ejemplo de Abraham, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar ante la guía de Dios frente a la crisis? Isaac fue un cuadro del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el carnero fue el sustituto para Isaac en el sacrificio de Abraham, Cristo es nuestro sustituto, quien murió por nosotros en la cruz. El primer acto de confianza es de confiar en el Salvador, el sustituto, Cristo Jesús. Luego podemos aprender cómo confiar en Él en las crisis de la vida. Tenemos que confiar en Dios completamente en cada una de las experiencias que enfrentamos. Dios quiere manifestarse como Jehová Jireh en cada una de las experiencias que tenemos. Vamos a orar. Dios, gracias por el ejemplo de Abraham. Ayúdanos a ejercitar también fe obediente a tu palabra. Ayúdanos a vivir de tal forma que nuestras vidas también reflejan que tú eres nuestro primer amor, que vamos a servir sin importar el costo, vamos a entregar todo a ti. Y los que todavía no te conocen, pido que a través de estudiar la fe de Abraham puedan ellos entender la fe en las circunstancias no vale, es la fe en Dios que vale para la vida eterna, para la vida ahora. Y pido, Señor, por su salvación. Gracias por acompañarnos durante esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Les extrañamos. Pronto, Dios mediante, oramos que sea posible estar juntos una vez más en la iglesia. Gracias y hasta luego.